Bueno, si yo no sea experto en cuestiones laborales, pues no acabamos de entender ciertos arreglos, o no sé cómo llamarlos, que hay dentro de los partidos. Por ejemplo, usted hablaba de un posible arreglo que defiende por un lado los intereses de los patrones y el otro los intereses. ¿Qué intereses? Pues yo creo que los intereses corporativos, los representados por los sindicatos que están adheridos a ciertas fuerzas políticas. Aquí el problema de raíz, porque bueno, evidentemente hablamos nosotros como expertos en materia jurídica, como especialistas en materia jurídica, y no de todos los enredos, trastupijes y formas habituales de comportarse en las relaciones entre partidos. Sí tenemos conocimiento como abogados de la estructuración del Estado y de la forma de proceder de los poderes del Estado. Y aquí hay algo fundamental. Evidentemente, usted lo ha dicho en alguna ocasión, lo ha repetido, parece ser que lo que se necesita es una reforma del Estado. Pero yo diría aún más, no necesariamente una reforma del Estado, necesitamos fortalecer al Estado porque el Estado ha perdido fuerza. Y al perder fuerza el Estado es incapaz de servir de árbitro de una gran cantidad de intereses como los que hay en toda sociedad. ¿Qué sucede? Que el Estado ha sido cooptado, y esto no sucede nada más en México, aunque lamentablemente sucede con más fuerza en México por nuestras peculiaridades y de idiosincrasia. El Estado ha sido cooptado por muchos intereses, sobre todo los grandes intereses económicos. De tal manera que podemos llegar a los puntos en los que ya en algunos países como en Estados Unidos han sido una realidad, de que existe el senador de las tabacaleras y el diputado de los sindicatos y el diputado de la industria metalúrgica y el senador que representa los intereses de tal o cual empresa transnacional, cuando los diputados y los senadores deben representar los intereses de la mayoría, porque ese es el interés colectivo, el interés nacional, y el interés colectivo debe estar por encima de los intereses privados. Esa es la función del Estado, armonizar estos intereses privados y por encima de ellos colocar el interés colectivo y aplicar la ley. ¿Por qué no se aplica la ley? ¿Por qué se habla de impunidad como una realidad nacional? ¿Por qué suceden estas cosas en las cámaras? Pues precisamente por eso, porque hay un Estado débil y debilitado a propósito para servir esos intereses. Entonces, ¿qué es la Ley Federal del Trabajo? La Ley Federal del Trabajo, como ya lo dijimos, es una ley creada con la finalidad de satisfacer y de proteger los intereses colectivos. Mucha gente piensa que la Ley Federal del Trabajo únicamente protege al trabajador. Es cierto en gran medida, pero también es cierto que al proteger al trabajador, como ya lo habíamos dicho la vez pasada, equilibra a los factores de la producción y hay algo mucho más interesante. El mercado, porque nosotros tenemos un sistema de mercado, era viable y es viable con esta Ley Federal de Trabajo que tenemos actualmente. Claro, requiere sus modificaciones, nadie dice que no, pero no con el debilitamiento de las garantías de los trabajadores. Por ejemplo, el llamado outsourcing, este mercado de trabajadores que flexibiliza, como se dice, a tal grado, la ley que permite una arbitrariedad y conduce a la ley de la selva. ¿Cuál es el problema? El mercado se sustenta en el consumo. El mercado capitalista tiene origen o fuerza en la economía actual en el consumo. Si nosotros pagamos salarios menores, si debilitamos la estructura económica de la remuneración del trabajo, estamos debilitando el consumo. Al debilitar el consumo, debilitamos la producción y al debilitar la producción no podemos crear nuevos trabajos. Por tanto, estamos entrampados en un problema muy serio que ellos, las personas que afirman que con esto se solucionará el problema económico de México, sobre todo el problema del empleo, no van a poder resolver. Y no van a poder resolver este problema
¿Por qué? Porque al pagar menos, al flexibilizar más, al destruir, al precarizar el empleo, lo que hacen es destruir el consumo. ¿A qué nos lleva esto? A lo que algunos creen como la panacea y la solución a todos los problemas económicos. Es decir, a convertirnos en un país de maquila, en un país colonizado que no puede tener industria propia, que no puede tener empresa propia y que está en espera de la venta de su fuerza de trabajo, haciéndole competencia a los pobres salarios chinos, indios, etcétera, para que venga la mayor cantidad posible de inversión a pagar salarios muy reducidos y a no generar riqueza aquí, porque esa riqueza y la creación de esa riqueza se va al extranjero. Esto nos hace que nuestros avances científicos y tecnológicos sean nulos, porque tampoco tenemos políticas de transferencia de tecnología correctas, tampoco tenemos políticas de investigación ni de educación. Entonces la mano de obra se va a ir abaratando cada vez más porque no va a ser calificada también, va a caer la capacitación y entonces lo previsible es una destrucción mayor de la que tenemos de la economía nacional. Yo así lo preveo. Ahora, la Constitución seguramente dicta hasta dónde llega la libertad del presidente de la República para tomar decisiones importantes. No lo marcan, sí. Sí, desde luego. Aun cuando habrá que tomar en consideración y no dejar de observar que la reforma, si es que se diere a la Ley Federal del Trabajo, no implica de ninguna especie una reforma constitucional. Entonces no podemos olvidar que la Ley Federal del Trabajo no es más que la ley que va a regular la aplicación del artículo 123 constitucional, que es en el cual están establecidas las garantías precisamente sociales y de trabajo que deben observarse en todo el territorio nacional. Es decir, esta reforma, si es que se diere, o esta reforma que se pretende, no es más que una reforma respecto a la ley que regula la aplicación de un precepto constitucional. Es decir, ahí sí la mano del presidente no podría entrar más que en mandar la iniciativa como ya lo hizo, pero la facultad de aprobar una nueva ley federal del trabajo, una reforma a la actual, es exclusivamente del Congreso, de las cámaras de diputados y de las de senadores. Bueno, pues me parece que es muy interesante la explicación de ustedes. Vamos a unos mensajes y al regresar yo quiero tratar dos temas desafortunadamente muy desagradables que se han dado en el fin de semana.